Muy buenas tardes, hermanos. Qué bueno que has decidido tomar este tiempo para escuchar de su palabra y para alabar el nombre de Dios. En esta ocasión quería compartir con ustedes en el libro de Hebreos, el capítulo 10, versículo 19 al 23, vamos a estar leyendo, que dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En esta tarde la propuesta es que nos acerquemos con confianza y con fe para ser transformados por la palabra de Dios, para adorar el nombre de nuestro Dios. Me gustaría que podamos comenzar a cantar, así que si me acompañás. La palabra de Dios encontramos en 1 Pedro 1, 18 al 21. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Cuánto gozo tenemos al saber que Cristo nos ha amado tanto, que ha entregado su cuerpo por nosotros. Y quería invitarte a que podamos cantar estas dos últimas canciones.
la oscuridad, mis ojos abriste pude ver, belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, por él te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarte, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Muy bien, de esta manera disponemos nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Buenas tardes a todos aquellos que están ahí atrás de la pantalla. Extraño no verlos. Es algo que nos está pasando a todos, ¿no? Que ha pasado tanto tiempo en que no podemos estar juntos. Pero al menos, bueno, podemos usar estos medios que la tecnología de hoy nos brinda. Me he propuesto, antes de todo quiero mandar los saludos de míos y de mi familia a todos aquellos que nos están escuchando y todos están deseando el poder reencontrarse o reencontrarnos. Seguramente que a ustedes les pasa lo mismo. Me he propuesto, como les decía recién, no hablar del tema del coronavirus. No se puede no hablar, es imposible, porque hasta para no hablar hay que hablar de él. Pero yo quisiera que volvamos a centrarnos en aquel pasaje del cual
hablé hace ya 2 meses, al principio de esta pandemia, y que se encuentra allí en Juan capítulo 15. Este pasaje lleva por título Jesús, la vid verdadera. Dice el versículo 1: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No es casualidad que Jesús escogiera la figura de una vid como centro de esta analogía. Todo lo que podía ser simbolizado en la relación vid-pámpanos se ve reflejado en la relación de Cristo con las personas, tanto las que creen como las que no lo hacen. La vez anterior vimos el por qué Cristo se define a sí mismo como la vid verdadera. Hoy nos vamos a centrar en el tema de los pámpanos. Dice el versículo 2: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Aquí se mencionan 2 tipos de pámpanos. Este es el primero: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La segunda parte del versículo 2 dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Los 2 tipos de seguidores de Cristo, podríamos decir, o los 2 son seguidores o dicen ser seguidores de Cristo, pero unos producen fruto y los otros no. Y esta es la gran diferencia entre estos pámpanos. Para poder entender mejor esta enseñanza, es necesario conocer algunos aspectos básicos acerca de la vid, que sus discípulos seguramente conocían muy bien. Yo tengo hace unos años una vid aquí en el patio, y uno por allá no le presta mucha atención a los cuidados que hay que tener de una vid por desconocimiento. Y me puse a investigar un poco. Hoy cualquier cosa que uno quiera investigar, entra al rabino Google y lo puede hacer fácilmente. Allí en Google aprendí mucho acerca de la vid, algunas cosas que sabía y otras que no. La vid ni siquiera es una planta, es un arbusto trepador que necesita más o menos unos 3 años para desarrollarse. Durante ese tiempo el viñatero o el labrador, como dice aquí, la somete a lo que se llama poda de formación. Es aconsejable durante estos primeros 3 años no permitirle a la vid dar frutos, con el fin de que sus raíces se fortalezcan. Los pámpanos o ramas que se mencionan aquí, o sarmientos también llamados así, comienzan a brotar a principios de la primavera. Y cuando alcanzan cierto tamaño, se comienzan a ver en ellos los pequeños frutos. Aquí comienza otro tipo de poda. Se llama poda en verde. Y esta es la poda a la que Jesús se refiere. Esta poda consiste en seleccionar aquellos pámpanos o ramas que dejan ver sus frutos, y los que no tienen frutos son cortados al tronco, vendríamos a decir, de la planta. Y los que tienen frutos pasan a una segunda etapa, llamada la poda de limpieza. A esta es a la que Jesús se refiere en la segunda parte del versículo 2. Está claro que los pámpanos o ramas o sarmientos que dan frutos
representan a cristianos verdaderos. Pero la pregunta que muchos se hacen, la pregunta del millón, es: ¿a quién representan los pámpanos que no dan frutos, que son cortados y que, según el versículo 5, son echados al fuego? ¿Son cristianos? ¿No lo son? ¿Lo fueron alguna vez? Una de las principales reglas de la interpretación bíblica dice que todo pasaje debe ser interpretado a la luz de su contexto, o sea, los versículos anteriores y posteriores. En realidad, el contexto bíblico comienza en Génesis y termina en Apocalipsis, pero por razones de tiempo, hoy solo vamos a ver el contexto más próximo. Pero este aquí, que el contexto inmediato en el que está este pasaje abarca desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 18. Todos estos capítulos relatan lo que Jesús le dijo a sus discípulos en la sobremesa de aquella noche de Pascua en el aposento alto. Si ustedes van al capítulo 13 de Juan, en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aquella noche iba a ser la última noche de Jesús en intimidad con sus discípulos. Una noche cargada de emociones, una noche de despedidas. Y como toda despedida estuvo llena de promesas y buenos consejos para aquellos que él amaba. Y se encuentran diseminados en estos capítulos. Para dar un ejemplo, tenemos el capítulo 14, versículos 16 al 26, donde se habla, o donde Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo que él enviaría para todos aquellos hijos suyos. La mayoría de las despedidas siempre están llenas de buenos consejos, con la diferencia de que acá los consejos los da aquel que está próximo a partir. Muchas veces vamos a despedir a alguien y los consejos son de aquellos que nos quedamos, pero en este caso es al revés. Los consejos son de aquel que está próximo a partir. El capítulo 14, versículo 30, dice de Juan, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Pese a que Jesús se los venía anticipando, los discípulos no eran totalmente conscientes de lo que sucedería en las próximas horas. Pero Jesús sí. Jesús conocía los sufrimientos que debería enfrentar, los cuales lo llevaron a orar momentos después del capítulo 15, de tal manera, dice, que su sudor era como grandes gotas de sangre. Esto lo encontramos en Lucas 22, versículo 44. Él también sabía que el autosuficiente Pedro lo iba a negar 3 veces, y se lo dijo anticipadamente. En el capítulo 13, versículos 37 y 38, también de Juan, dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Él sabía que también los demás discípulos, que también habían dicho estar dispuestos a dar su vida
junto con Pedro, huirían atemorizados. Y también se los dice allí en el capítulo 16, 32. Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Él sabía que la decisión de Judas de traicionarlo ya estaba tomada y que no tenía vuelta atrás. En el capítulo 13, versículos 27 y 28 también de Juan, dice: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Esto le provocó un tremendo dolor, porque también lo amaba. Judas estaba dentro de aquellos que él amaba más. Era parte de los 12. En Juan 13, versículo 20 al 21, Jesús dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando habla de recibir al que Él enviará, está hablando del Espíritu Santo. Dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que recibe al que me envió, que es el Padre, me recibe a mí. Y habiendo dicho esto, sigue el versículo diciendo, se conmovió en espíritu. ¿Por qué se conmovió? Y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hasta dónde le afectaba a Jesús el saber lo que Judas y lo que cada uno de los discípulos iba a hacer en las próximas horas. Pero especialmente Judas, que luego de estar 3 años con él, de vivir prácticamente juntos, de ser su maestro, aún no había creído las palabras de su maestro, aún no había recibido a ese Jesús. Todos estos hechos estaban en la mente y en el corazón de Jesús aquella noche, pero no fueron un impedimento para que lo siga amando. Por eso el versículo 1 comienza diciendo esa palabra: y los amó hasta el fin. Y los amó incondicionalmente, podemos decir. Los amó pese a todo. Cuando Jesús dice que todo pámpano que lleve fruto va a ser limpiado, se estaba refiriendo a los 11 que estaban con él en este momento. Y cuando Jesús dice que todo pámpano que no lleve fruto va a ser cortado, se estaba refiriendo a Judas. El labrador, el padre, luego de esperar pacientemente por 3 años, con mucho dolor, cortó a este pámpano infructuoso. Jesús siempre fue consciente de la diferencia que existía entre Judas y los demás discípulos. Y se lo dijo en varias oportunidades. En Juan capítulo 6, versículo 64, dice: pero hay alguno de vosotros que no creéis. Acá usa el plural, o sea que hay alguno de vosotros. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes era el que lo iba a traicionar. O sea que en este momento eran más de uno los discípulos que no creían. Pero el caso de Judas es aún más grave,
Juan 13, versículos 10 al 11 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo, no estáis limpios todos. Mateo registra este hecho como una acusación directa de Jesús. Yo me lo imagino a Jesús mirando a los ojos a Judas y diciéndole estas palabras. Mateo 26, 25. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, y dijo, ¿soy yo, maestro? Y le dijo Jesús, tú lo has dicho. Jesús dejó bien en claro que el problema de Judas no se resolvía con un simple lavado de pies. Mateo 26, 14 al 16 también dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Como dije, Judas fue parte del grupo desde el principio. Escuchó los mismos sermones que todos los demás. Fue honrado al recibir la responsabilidad de manejar las finanzas. Vio los mismos milagros, escuchó las mismas palabras. Pero aún, llegado a este punto, no había recibido a Jesús en su vida. No le había dado lugar. Tal vez porque no estuvo dispuesto a renunciar a su Dios. Y ustedes se preguntarán cuál era ese Dios. Es interesante ver que en la mayoría de los pasajes que su nombre es mencionado, siempre es por algún asunto de dinero. Se menciona el que manejaba las finanzas del grupo. Se menciona también una oportunidad de que se lamentó por un perfume que una mujer derramó sobre la cabeza de Jesús. Y decía que este perfume tan valioso podía haber alimentado a muchos pobres. Minga que va a alimentar pobres. Él no estaba pensando en los pobres. Estaban pensando en la bolsa donde él guardaba el dinero. Y también este último versículo que leímos menciona las 30 piezas de plata, las cuales no se las ofrecieron, sino que él fue a pedirlas. Siempre su vida estuvo como centrada en el dinero. Jesús nunca fue su prioridad. Mucha gente cree que para ser cristiano solo debe unirse a una congregación y acatar alguna de sus normas. Sin embargo, la Biblia dice que para ser cristiano hay que nacer de nuevo. Eso lo encontramos también en Juan, en el capítulo 3, en la charla que Jesús tuvo con Nicodemo. Pero para nacer de nuevo, que es obra exclusiva del Espíritu de Dios, es necesario que nosotros creamos. Que creamos realmente. Como dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Es el deseo de Dios de que todas las personas crean que Cristo murió por ellos y se entreguen a Él y le reciban a Él. El nuevo nacimiento, como les dije, es obra del Espíritu Santo. Y cuando ese nuevo nacimiento
que se produce cuando creemos se comienza a mostrar en nuestra vida. Comenzamos a cambiar nuestras prioridades, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestras acciones. Y esos son los frutos de los que habla este pasaje. San Francisco de Asís es considerado uno de los padres de la Iglesia. Francisco era un monje católico que se convirtió a Cristo, pero en su antigua vida se dice que era un asiduo cliente de los prostíbulos de aquel tiempo. Tiempo después de su conversión, mientras pasaba frente a uno de estos lugares, dice que una trabajadora que estaba en la puerta lo reconoció y le gritó: ¡Francisco! ¡Francisco! Como él ignoró el llamado, la mujer corrió para alcanzarlo y le dijo: ¡Francisco, soy yo! Rosita, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de la mujer en estos momentos, pero pongámosle Rosita. Francisco, soy yo, Rosita, ¿no me conoces? Y él le respondió: tú eres Rosita, pero yo ya no soy Francisco. Y esto nos demuestra cómo Dios transforma nuestras vidas cuando vive en nuestras vidas. Y como conclusión de este pasaje, quería dejarles como conclusión, quería dejarles las palabras que Jesús dijo aquí. Cuando Jesús habla de pámpanos que no dan fruto, los cuales son cortados y arrojados al fuego, como dice el versículo 6, se estaba refiriendo a Judas. Y no solamente a Judas, sino a todas las personas que, como él, pese a escuchar el mensaje de Dios en infinidad de oportunidades, nunca le abrieron su corazón sinceramente a él. Si esta es tu situación, no hagas como él. No hagas como Judas, que ignoró todas las advertencias de su maestro, vez tras vez. Si Dios te llama, no huyas. Si Dios te llama, recíbelo en tu vida como tu Salvador. Que Dios pueda bendecir sus vidas en este tiempo difícil que nos toca vivir, y más a ustedes que están mucho más privados de la libertad que yo. Ojalá nos permita vernos pronto nuevamente cara a cara. Les envío un abrazo a la distancia, y deseo que Dios realmente bendiga su vida.